Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media y también en Radio Libre AM790. Estamos charlando con nuestro amigo Fran Zimmerman. Eh, Fran, le paso la palabra acá a mis compañeros que tienen interrogantes para ti. Frank, Sí, gracias. gracias por tu exposición. La verdad que nos has dado un panorama muy claro sobre un tema muy candente que es la agitación fuerte que existe en Cuba y que parece que no cede, ¿no? A diferencia de situaciones anteriores que parecían ser explosiones que después rápidamente pasaban. Te quería consultar cómo ves este proceso de diálogo que incluye canje de prisioneros o de presos o de detenidos entre la administración Biden y Venezuela. ¿Cómo ves, siguiendo tu línea argumental de que Venezuela tiene algún componente de colonia de la inteligencia y del aparato de seguridad cubano, cómo ves este juego de la administración Biden acercándose a Venezuela y al mismo tiempo manteniendo frialdad con Cuba cuando Venezuela en gran medida es un instrumento de la inteligencia y del aparato de seguridad cubano? Claro, indudablemente Venezuela tiene lo que no tiene Cuba, eh, que es petróleo. Yo creo que la administración Biden em, peca a veces y yo uno de los temas que más trato de exponer es la importancia, y parecería, no sé, una teoría ombliguista, la importancia que tiene Cuba, el impacto que tiene Cuba, y al no analizarlo esto como un bloque conjunto, yo creo que entran sucede un poco, hay esa actitud de ese sesgo, de esa mirada a Latinoamérica como del norte, como que no son capaces, como nuestra pobre islita, y en el trato que existe tanto en Estados Unidos con Venezuela como con Latinoamérica y puntualmente con Cuba, nunca toman en cuenta la capacidad de su impacto. Yo creo que Biden, que detrás de Biden hay fuerzas y más o menos es una continuación de la misma administración de Obama, por un lado tenía una serie de planes, tanto para Venezuela como para Cuba. Indudablemente lo que sucedió en la era Trump, con Guaidó, no hemos llegado a nada. Y toda esta gente están, todos estos regímenes están muy bien asesorados de cómo aparentar mejorías, cómo aparentemente ceder aquí y ceder allí, ceder, entregar un par de presos. Ellos son una maquinaria de acumular presos porque los utilizan como piezas de canje constantemente. Entonces la noticia es, ah, mira, hay un canje, pero ¿a quiénes intercambiaron? Bueno, intercambiaron a unos cuantos norteamericanos por unos delincuentes familiares de Maduro, sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro. O sea, creo que ellos constantemente van a aprovechar estas oportunidades de hacer estas negociaciones y ganar tiempo. Lo de ellos es ganar tiempo para ver cómo, qué nueva estrategia se les ocurre o pueden desarrollar para perpetuarse en el poder. Así que no creo que llegue a muchos. Hay, inclusive se lleva tiempo diciendo, mira que ahora Venezuela está mejor ahora que hace un año. Sí, es verdad. Sin embargo, Maduro prometió que iba a llevar la producción a 2 millones de barriles diarios y el año pasado de 600.000 han subido quizás un 10, un 15%, pero no ha llegado ni a la mitad de lo que promete. Todo esto hay que leer entre líneas. No lo que se dice es lo que es, sino realmente hay que tratar de hurgar y ver cuál es la realidad y qué objetivos hay detrás de cada noticia que se da. No creo que este acercamiento produzca nada positivo, sino sencillamente una prolongación del más, yo creo, más de lo mismo. Frank, queda poco tiempo, pero me resulta muy interesante haber escuchado de tu parte, digamos, en los temas económicos, que siempre, digamos, uno, digamos, cuando se trata de Cuba, está ansioso, o por lo menos yo,
de poder llevarle a la audiencia un poco una actualización sobre cuál es verdaderamente el estado. Sabemos que funciona con muchos problemas. Recién cuando hablaste del sistema eléctrico, diste ya una radiografía, obviamente, una red crítica y fundamental de infraestructura que posiblemente funciona con lo que le llaman el backbone, la columna vertebral, que es básicamente, me llamó la atención tu expresión de Cuba republicana. Ahora apareció esa iniciativa que el gobernador Ron DeSantis, digamos, se opuso de los $10.000 para que americanos pudieran invertir en Cuba, pero daría la impresión que la economía de Cuba, o Cuba, digamos, necesita un shock en su infraestructura económica. Yo sospecho, me gustaría preguntarte comunicaciones para todo lo que es realmente la industria del conocimiento, porque una cosa es tener un entrenamiento, una capacitación, una educación para un mundo que ya no es, y otra cosa es tenerlo. ¿Cómo podrías vos quizás dar un anticipo? Porque ya veo que ustedes se fijan, Sergio, Fabián, que es casi como que lo estoy comprometiendo para un futuro programa. Pero el tema sería un poco un panorama sobre los elementos críticos y estratégicos de la economía de Cuba. Bueno, la economía cubana comienza, la economía de la revolución comienza con una decisión a nivel superior de ellos heredan un país próspero y hay que garantizar que la economía se destruye para poder gobernar. Entonces eso fue lo que hicieron, poner de ministro de Finanzas a un supuesto graduado de medicina, creo, de allá, de por allá, de Rosario, el doctor Guevara de la Serna, que sabía de economía lo que sé yo de economía, no sé, quizás sepa un poco más que él. Porque había un plan tácito, maquiavélico, de la necesidad de destruir la economía. Porque un pueblo con posibilidades eh, eh, se exige, y cómo ellos garantizan que ese pueblo está débil, bueno, sencillamente diciendo lo que hicieron, primero con las confiscaciones de las transnacionales y después hasta el año 68 que hacen lo que llaman la ofensiva revolucionaria, donde ya ahí se nacionalizaron hasta los restaurantes, el que ilustraba zapatos en la esquina, todos los negocios fueron confiscados, y precisamente desde el principio de esta ola de confiscaciones es que viene el embargo norteamericano, que lo que sencillamente le exige a la dictadura cubana es que pague por lo confiscado a sus dueños originales, y sencillamente eso es la premisa mayor del embargo. Ahora, bueno, después de eso tienen 30 años de subsidio soviético, donde Rusia le enviaba todo tipo de maquinaria ya de entrada soviética era mala. Entonces ellos le enviaban los sobrantes que tenían, y con ellos más o menos tenían un socialismo subvencionado, porque este sistema no funciona. Sencillamente hay que subvencionarlos. Y como les pasa a ustedes, con los relatos y demás, que estos gobernantes llegan al poder y cuando se le acaba el dinero, pues no pueden gobernar, pues en Cuba, cuando se acabó el poder soviético, bueno, ¿qué causó? Un periodo especial de los 90. Necesito decirles a mis compañeros acá al frente tuyo que me está asustando. De todos los sentidos. Parece mucho lo que pasó en otros países, ¿no? Me está asustando Bueno, bastante, porque viste, dice destruir la economía, poner gente que no está Es capacitada. como que otros países están copiando el modelo. Ay. No, bueno, me voy a ir a llorar un ratito y después vuelvo. Frank, nos estamos quedando sin tiempo. Te puedo comprometer para un próximo programa, porque la verdad que es fascinante escucharte. Tenemos más preguntas para hacerte, incluso mirando no solamente la región, sino un poquito más allá. Si te parece bien, nos juntamos virtualmente en los próximos días y seguimos platicando sobre estas cuestiones. Vale, con todo el gusto. Ha sido un placer. Un fuerte abrazo, Frank. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Frank. Saludos a todos. El programa de hoy, Fabián, Santiago, lo hemos dedicado a dos lamentables casos en América Latina, el de Nicaragua y el de Cuba, que por supuesto son como grandes heridas abiertas que también nos alertan de cuestiones que lamentablemente podrían expandirse, ¿verdad? Sí, además el caso de Nicaragua, un régimen que había logrado la democratización en los 90, la institucionalización, el funcionamiento del Congreso, y 20, 30 años después, otra vez a un régimen autoritario, más autoritario
que el del sandinista de la década de los 80, ¿no? Un retroceso salvaje. Asusta un poco, ¿no? En ese recorrido Cuba, Venezuela, vuelve a Argentina, Nicaragua. La verdad que cómo se instalan, cómo infectan la región los pensamientos equivocados y las prácticas equivocadas y cuánto cuesta después salir adelante. Porque no se sale por el voto. No se sale por No el se voto. sale por el voto. Gran efecto de destrucción. Estos son los temas que nos interesan aquí en Poder y Dinero. Gracias por acompañarnos. Muy pronto estamos con ustedes.